Se conoce como Edad Contemporánea al periodo histórico que va desde fines del siglo XVIII hasta la actualidad. La palabra contemporáneo, según la RAE, nos habla de algo existente en el mismo tiempo que otra persona o cosa y que es perteneciente o relativo al tiempo o época en la que se vive. El inicio de la Edad Contemporánea está marcado por la Ilustración y su influencia en la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, que ponen término a la modernidad, como también por la consolidación del sistema capitalista en Occidente, aunque es consenso el hecho de que comienza esta nueva etapa con la toma de la Bastilla en 1789. Principales hitos que marcaron el inicio de este periodo histórico. Entre 1789 y 1848 encontramos la Revolución y la Restauración. Desde la Revolución Francesa se extendió el liberalismo por Europa. Las monarquías reprimieron las revoluciones, pero debieron adaptarse a la nueva era. En 1848 hasta 1914, con la Segunda Revolución Industrial, se consolidó el capitalismo en Europa y los estados comenzaron a competir por el control de recursos, territorios y mercados. En 1914 surge la Primera Guerra Mundial, la cual se extendió durante 4 años. La guerra entre las potencias europeas se convirtió en un conflicto mundial con consecuencias en muertes y destrucción sin precedentes. Entre 1918 y 1939 encontramos el periodo de entreguerras. La mecanización y las nuevas formas de energía generaron un auge productivo que se tradujo en la prosperidad económica de los años 20. Sin embargo, la década de los años 30 estuvo marcada por la Gran Depresión, una gran crisis económica que afectó a las nuevas potencias. En 1939 surge la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte de los países del mundo quedaron alineados bajo alguno de los bandos que se enfrentaron en el conflicto, con batallas y frentes en todos los continentes. Entre 1945 y 1989 encontramos la Guerra Fría. La oposición entre el bloque capitalista occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque comunista oriental, liderado por la Unión Soviética, marcó el desarrollo, la historia y la economía de los diferentes países del mundo. Desde 1989 hasta el presente evidenciamos la globalización. La incorporación de los diferentes países en una economía global generó un proceso de integración política, social y cultural de las diferentes sociedades. Los avances tecnológicos en las comunicaciones y en la informática revolucionaron la vida cotidiana. Algunos aportes de esta época son: en 1895, los hermanos Lumière crearon el cinematógrafo, dando origen al cine. En 1854, Antonio Meucci inventó el teléfono. En 1868, Xavier creó la primera máquina de escribir con letras y símbolos representados en forma lineal. En 1885, Louis desarrolló la vacuna contra la rabia utilizando una pequeña dosis del virus inactivo para generar anticuerpos sin causar la enfermedad. En 1920, Leib descubrió la estructura del ADN, la molécula responsable de la herencia. En 1957, científicos rusos lanzaron el primer satélite artificial, el Sputnik 1, que se mantuvo en órbita. En 1969, Neil se convirtió en el primer hombre en pisar la Luna como parte de la misión Apolo 11. En 1997, científicos del Instituto Roslin en Escocia realizaron la clonación de un mamífero a partir de una célula madre, creando la oveja Dolly en el laboratorio. Algunas características de esta etapa son: la implementación de gobiernos totalitarios que se oponían a las nuevas ideas de libertad y de derechos humanos, la consolidación del sistema capitalista y de la burguesía, en parte debido a la revolución industrial, las disputas y los enfrentamientos entre las potencias europeas que se desencadenaron en guerras sin precedentes, la primera pandemia de influenza en 1918, también llamada la gripe española, aunque esta no surgió en ese país, el avance de Estados Unidos como potencia mundial, el desarrollo tecnológico aplicado a las comunicaciones, a la producción industrial, a la salud y al desarrollo urbano. Chile ha experimentado cambios significativos en los últimos años, tanto en términos sociales como culturales, lo que ha llevado al cuestionamiento de las narrativas tradicionales y a la apertura de nuevas formas de expresión y participación. El plebiscito en Chile
para decidir si se debía redactar una nueva constitución, es un ejemplo de posmodernidad en el país. Se caracterizó por la fragmentación de narrativas, la valoración de la diversidad y el uso de medios de comunicación y redes sociales. Fue un proceso participativo que reflejó la apertura a nuevas formas de participación ciudadana y a la búsqueda de una nueva sociedad más inclusiva y plural. La definición de posverdad, según la Real Academia Española, es distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. La posverdad o mentira emotiva es un neologismo que describe la distorsión deliberada de una realidad en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales, con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales. El filósofo y comunicólogo Fernando Buenabat explica que con la posverdad ya no habría rumores falsos, todo es verdadero mientras sirva para obturar la realidad. La política y las campañas electorales en Chile y a nivel global muestran posverdad y fake news, una verdadera guerra de estrategia comunicacional cotidiana para manipular emocionalmente a las personas con mentiras tendenciosas, con un nivel de manipulación desconocido hasta ahora, en el intento de configurar la percepción de la realidad. Se distorsionan los hechos para modelar la opinión pública, influir en las actitudes y creencias de las audiencias masivas. Todo esto en el contexto de la emergencia de la sociedad digital, la revolución en las tecnologías de información y comunicación, el despliegue y gestión en las redes sociales y medios de comunicación como sustrato preferente.